Unidad 2 lenguajes, expresiones regulares, autómatas. Lenguaje formal. Un lenguaje formal puede especificarse de varias formas. Cadenas producidas por una expresión regular. Cadenas aceptadas por un autómata. Cadenas producidas por una gramática. Definición de lenguaje formal. Un alfabeto es un conjunto finito de símbolos. Sección igual, A, B, C. Una cadena es una secuencia finita de símbolos de un alfabeto particular. La cadena backup. Es la palabra vacía. Las cadenas poseen una longitud denotada por barra vertical, por ejemplo, la longitud de ABC barra vertical igual 3. Un lenguaje formal es un conjunto de cadenas definidas sobre algún alfabeto. EJ1, AA, BB, CC, AAA, ABA, AK, BAP, BBBB, ... EJ2, AMBN, N mayor que 0. Operaciones de lenguajes. Sea L1 igual AB, y L2 igual CD, CCD. Unión, sea el alfabeto y dos lenguajes L1 y L2. L1 L2 igual X barra X L1 o X L2, entonces. L1 L2 igual AB, CD, CCD. Intersección sean dos lenguajes L1 y L2. L1 L2 igual X barra X L1 y X L2, entonces. Ejemplo, L1 L2 igual. Concatenación sean dos lenguajes L1 y L2. L1 L2 igual Si barra X L1 y L2, entonces. Ejemplo, L1 L2 igual AB. Potencia. La potencia iésima de un lenguaje L consiste en el lenguaje resultante de concatenar el lenguaje consigo mismo y veces. Li igual LLLLL, y veces. Ejemplo L12 igual ABAB. Operaciones de lenguajes. Cerradura positiva. La clausura positiva de un lenguaje L se define por L más igual ULI. Ejemplos, sea L3 igual a, L3 más igual a. Cerradura de Kleene, de un lenguaje L se define por L igual ULI. Ejemplos, sea L3 igual a, L3 igual I igual 1. I igual 0, expresión regular. Representan todos los posibles lenguajes definidos sobre un alfabeto y se definen mediante las siguientes reglas recursivas. Estas son expresiones regulares primitivas. A. Sean y expresiones regulares entonces son expresiones regulares derivadas. Más, unión. Concatenación. Precedencia de los operadores. Más. Ejemplos. 0 barra vertical 1, 0 1. A barra vertical B barra vertical BB. Más. Guión, definición de autómatas. Autómata o máquina abstracta, es un modelo matemático que representa la idea de computación o manipulación de cadenas vía la aplicación de acciones preestablecidas. Tiene como objetivo determinar la pertenencia de una cadena a un lenguaje específico. El lenguaje aceptado por un autómata en general, es expresado a través de configuraciones, es decir, descripciones del estado global del autómata. Si se llega a partir de una cadena dada a una configuración con estado final, la cadena será aceptada por el autómata y por ende forma parte del lenguaje. Autómata finito. Formalmente, un autómata finito, AF, puede ser descrito como una 5-tupla, S, T, S, A, donde S un conjunto de estados. Es un alfabeto. T es la función de transición, que devuelve un estado. S es el estado inicial. A es un conjunto de estados de aceptación o finales. Ejemplo 1. S igual, S1,
S2. Igual, 0,1. T igual, S1,0, S2, S1,1, S1, S2,0, S1, S2,1, S2. S igual S1. A igual, S1. Formas de representar un autómata finito. Las tablas de transiciones. La tabla de transición para el haz del ejemplo es. El diagrama de transición muestra gráficamente los estados. 1. S1. S2. Autómata finito no determinista. Un autómata finito no determinístico M es una quintupla, X, Q, Q0, F, donde X es un conjunto finito que llamaremos alfabeto. Q es un conjunto que llamaremos conjunto de estados. Llamaremos función de transiciones que a diferencia del haz puede devolver un conjunto de estados. Q0 el estado inicial. F es el conjunto de estados finales, expresiones regulares. 3 operaciones sobre lenguajes regulares. Unión. Concatenación. Cerradura de Kleene. A. B. Q0. B. Q1. AB A más B. A, B. Q0. A. Q1. A. B. BB A más B. Q2. B. Especificación de un analizador léxico. Tokens, desde el punto de vista léxico son los elementos léxicos del lenguaje mientras que para el resto de las fases de un compilador son los símbolos terminales de la gramática, por ejemplo, palabras reservadas, identificadores, signos de puntuación, constantes numéricas, operadores, cadenas de caracteres, etc. Es posible, dependiendo del lenguaje, que varios signos formen un solo token, igual, más igual, barra vertical, etc. Patrón, expresión regular, que define el conjunto de cadenas que puede representar a cada uno de los tokens. Lexema, secuencia de caracteres del código fuente que concuerda con el patrón de un token. Es decir, cuando analizamos el texto fuente y encontramos una cadena de caracteres que representa un token determinado diremos que esa cadena es su lexema. Atributos. El análisis léxico debe proporcionar información adicional sobre los tokens en sus atributos asociados. El número de atributos depende de cada token. En la práctica, se puede considerar que los tokens tienen un único atributo, un registro que contiene toda la información propia de cada caso, por ejemplo, lexema, tipo de token y línea y columna en la que fue encontrado. Lo normal es que toda esa información se entregue a los analizadores sintáctico y semántico para que la usen como convenga. Ejemplo, token lexema patroner identificador pp, cons 1. Letra dígito. Num-entero. 10, menos 105, más 24. Más guión, dígito más. pr-if. If. ff. Diagrama de transiciones, dt. Diferencias entre un dt y un afd. Un afd solo dice si la cadena de caracteres pertenece al lenguaje o no. Un dt debe funcionar como un analizador léxico, es decir, debe leer caracteres hasta que complete un token, y en ese momento debe retornar, en los estados de aceptación, el token que ha leído y dejar el buffer de entrada preparado para la siguiente llamada. Un dt no puede tener estados de absorción, para cadenas incorrectas en afds, ni de error. Se considerará que las entradas para las que no hay una transición desde cada estado son error. Diagrama de transiciones, dt. Diferencias entre un dt y un afd. De los estados de aceptación de un dt no deben salir transiciones. En el caso de las tiras no específicas, necesitamos otro estado al que ir cuando se lea un carácter que no pueda formar parte del patrón. En este último estado, al que se llega con la transición especial otro,
se debe devolver al buffer de entrada el carácter leído, que puede ser parte del siguiente token, lo cual se indica marcando el estado con un asterisco, y se debe retornar el token correspondiente a ese estado de aceptación. Por ejemplo, para reconocer números enteros, con un ACT son necesarios solamente 2 estados, con un DT necesitamos este otro estado al que ir cuando se lea un carácter que no pueda formar parte del número. Ejemplo. A continuación se muestra un ejemplo de reconocedor de números enteros sin signo mediante la expresión regular, 09 más. El ACT sería O9. O9. El estado, 1, reconoce números enteros. 1. Y el DT. El estado, 2, devuelve el token un guión bajo entero. O9. O9. Otro. 1. 2. Identificación de palabras reservadas. Problema. ¿Cómo reconocer las palabras reservadas si responden al mismo patrón que los identificadores, pero son tokens diferentes al token identificador? Dos posibles soluciones. Solución implícita, considerar que todas son identificadores y buscarlas en una tabla. Implica saltarse el formalismo para buscar una solución práctica. Factible si se implementa el AL a mano y preferible si el lenguaje tiene muchas palabras reservadas. Solución explícita, se indican todas las expresiones regulares de todas las palabras reservadas y se integran los DT resultantes de sus especificaciones léxicas en la máquina reconocedora. Los analizadores resultan mucho más complejos, pero es necesario si usamos programas de generación de automática de analizadores a partir de especificaciones. Una posible solución para ello es, en el AL. La primera solución citada consiste en considerar que las palabras reservadas son en principio identificadores, y entonces el analizador leerá letras y dígitos hasta completar un identificador, e inmediatamente antes de retornar el token identificador, comparar el lexema leído con una lista de las palabras reservadas, para ver si coincide con alguna de ellas. En definitiva, se procede normalmente tratando las palabras reservadas como lexemas particulares del patrón del identificador, y cuando se encuentra una cadena que responde a dicho patrón, se analiza si es una palabra reservada o un identificador. Una posible solución para ello es, en el AL. Primero inicializar la tabla de símbolos con todas las palabras reservadas. Lo normal es hacerlo por orden alfabético para facilitar la posterior búsqueda y acceso. Cuando encuentre un identificador se irá a mirar la tabla de símbolos. Si lo encuentra en la zona reservada para ellas entonces es una palabra reservada. Si no, será un identificador, que, como tal, será añadido a la tabla de símbolos. Ejemplo. Si se encuentra el identificador conta en la entrada, antes de que la AL devuelva el token identificador deberá comprobar si se trata de una palabra reservada. Si el número de palabras reservadas es muy grande lo mejor es tenerlas almacenadas desde el principio de la compilación en la tabla de símbolos, para ver si allí ya se encuentra definida esa cadena como tal. Aquí hemos supuesto que no es así y cont queda registrado como un identificador. Do. Pal. Reservada. En. For. Uile. Cont. Zona de palabras reservadas. Zona de identificadores. Ejemplo. Constrúyase un diagrama de transiciones para el reconocimiento de identificadores, números enteros sin signo y las palabras reservadas do y done. Notación, D igual dígito, L igual letra, C igual otro, F igual otro alfanumérico, dígito o letra, a N igual ir al estado N. Implementación de analizadores léxicos. Existen distintas posibilidades para de crear un analizador léxico, las tres más generales son 1. Usar un generador automático de analizadores léxicos, como el LEX, su entrada es un código fuente con la especificación de las expresiones regulares de los patrones que representan a los tokens del lenguaje, y las acciones a tomar cuando los detecte. Ventaja,
comodidad y rapidez en el desarrollo. Inconveniente, ineficiencia del analizador resultante y complicado. Mantenimiento del código generado. 2. Escribir el AL en un lenguaje de alto nivel de uso general utilizando sus funciones de E/S. Ventaja, más eficiente y compacto. Inconveniente, hay que hacerlo todo a mano. 3. Hacerlo en lenguaje ensamblador. Ventaja, máxima eficiencia y compacidad. Inconveniente, muy complicado de desarrollar. Como se ha indicado, la forma más cómoda de implementar un analizador léxico es con un generador automático de analizadores léxicos, como Lex, si bien no es la forma más eficiente. Si se opta por hacerlo a mano, se puede hacer de varias maneras, implementando el diagrama de transiciones simulando las transiciones entre estados o bien se pueden implementar directamente, usando estructuras de selección múltiple, switch en C, case en Pascal, etc. Para, según cuál sea el primer carácter del token, leer caracteres hasta completar el token. Por supuesto, con esta técnica también es necesario devolver caracteres al buffer de entrada. La opción intermedia es utilizar un enfoque mixto en el que se mezcle el análisis manual con el análisis mediante máquinas reconocedoras. Se optará así por analizar mediante estructuras de selección múltiple los elementos léxicos de estructura más sencilla, usualmente los operadores, y dejar para el análisis mediante diagramas de transiciones de los elementos léxicos definidos como tiras no específicas, prefijos comunes, etc. Luego todo ello se empaquetará dentro de una única función que se encargará del análisis léxico. La forma de implementar el diagrama de transiciones es mediante la construcción de su tabla de transiciones. Para ello se etiquetan las filas como los estados del DT y las columnas como las distintas posibles entradas a las que hay que añadir el token que se reconoce y el número de caracteres que hay que devolver a la entrada después del reconocimiento. Ejemplo. A partir del DT para los números enteros. O9. O9. Otro. 1. 2. Entradas. Estado. 09. Otro. Token. Retroceso. 1. Error. Guión. 2. Num-entero. Ejemplo de cómo se suelen estructurar los analizadores léxicos construidos con lenguajes de programación de alto nivel, C en este caso, utilizando la técnica de la diferenciación manual de los distintos tokens mediante estructuras de selección múltiple. Int analyx void, C igual obtener carácter, switch, C, case antibarra T, case antibarra N2 puntos barra y para los demás separadores, no hacer nada break, case más, case guión, return add case barra, return mulop, barra. Resto de operadores y elementos de puntuación. Barra. Default, if, es número C, barra. Leer caracteres mientras sean números. Default, if, es número C. Leer caracteres mientras sean números. Devolver al buffer de entrada último carácter leído. Almacenar el lexema leído. Return, numint. Else if, es letra C. Leer caracteres mientras sean letras o números. Comprobar si es una palabra reservada. Return token, que será palabra reservada o ident. Del switch, de analyx barra.